Hola, muy buenas, espero que todos estéis muy bien. Vamos a hacer otra grabación con otro pequeño tutorial, en este caso sobre la unidad 7, que trata sobre almacenamiento de información y el lenguaje XQuery. Voy a quitar mi imagen y continuamos con la presentación. Os he dejado este documento, así como el PDF con la teoría y algunos ejercicios. Bueno, en principio os he dejado los ejemplos que vais a ver en esta presentación resueltos en el aula virtual y también os dejaré unos ejercicios para hacer. En este tema vamos a ver el lenguaje de consultas XQuery. Es un lenguaje que nos permite acceder a información, porque XML ya hemos visto que es un sistema de gestión de información, de almacenamiento de datos, se puede entender como una base de datos. Y en este tema vamos a ver de qué manera, una vez que tenemos esos datos almacenados en ficheros, se pueden consultar. En principio, para el almacenamiento de información tenemos el sistema tradicional, que son las bases de datos relacionales, y existen aplicaciones que permiten trasladar esos datos de una base de datos relacional hacia documentos XML. También existen bases de datos nativas en formato XML, es decir, que ya directamente el almacenamiento se realiza en ficheros legibles, ficheros de texto. Dentro de las bases de datos nativas hay que entender que la base de la información es el documento, que existen lenguajes para consultar, para moverse. Hemos visto en el tema anterior cómo podíamos hacer determinadas operaciones como las transformaciones XSLT, y hemos visto que existía un lenguaje que nos permitía acceder a los nodos de un documento, que era el XPath. Pues XQuery es el lenguaje de consultas que vamos a ver en este tema, que es compatible con XPath. El almacenamiento de los datos puede estar en formato físico, en disco, en archivos de texto, archivos XML, y existen aplicaciones que tienen formatos propietarios y existen otros que son abiertos. ¿Cuáles son las limitaciones de los modelos clásicos de bases de datos relacionales? Pues en principio que la estructura es demasiado estricta, una estructura demasiado predeterminada, mientras que las bases de datos XML o los documentos XML permiten introducir datos de una forma más heterogénea y más escalable, ¿no? Los documentos XML permiten anidamiento, mientras que los datos relacionales se almacenan en tablas que habéis visto en la asignatura de bases de datos, tablas que son mucho más planas, ¿no? En las que hay determinados campos y valores. Aquí en XML hemos visto que la principal potencia que tenía era la capacidad de anidar datos, de crear estructuras dentro de otras. Y luego los documentos XML están ordenados en el sentido de que tienen una jerarquía. Hay nodos de nivel superior y de nivel inferior, mientras que en las bases de datos las relaciones se establecen a través de claves entre diferentes tablas, ¿no? También otra diferencia es que los datos relacionales las tablas siempre están llenas, siempre hay valores, dentro de cada campo tiene un valor, mientras que en XML pues ya habéis visto que la estructura es bastante más versátil, ¿no? Pueden aparecer campos y pueden no aparecer, ¿no?, determinados elementos dentro de un árbol XML. Existen bases de datos diferentes, ya veremos luego, aparte de esta presentación, plantearé también en el aula virtual, os subiré también unos vídeos y unos ejercicios para hacer con una base de datos abierta, nativa, en XML, que es base X. Pues existen diferentes implementaciones. Esa que os digo de base X es una implementación abierta y libre, y existen otras que son aplicaciones propias propietarias de empresas, ¿no?, que las utilizan para su trabajo y su negocio. Hay que distinguir dentro de las categorías de almacenamiento de datos en formato XML
cuando las aplicaciones están centradas en los datos, es decir, hay que entender siempre que una base de datos XML tiene como base los documentos, es decir, toda la información está contenida en ficheros que al mismo tiempo contienen la estructura, pero hay documentos que están centrados en el valor de esa información, en los datos, mientras que hay otras estrategias que están centradas en los documentos. Es decir, se crea una jerarquía de documentos que se relacionan entre sí y que, por ejemplo, esta es la base de los gestores de contenido. En este tipo de estrategia, pues los datos son más flexibles y no tan rígidos como en la estrategia basada en los datos en sí. Y el lenguaje que vamos a ver es XQuery, que es un lenguaje de consulta que viene a ser como SQL, pero en este caso SQL sería el lenguaje de consulta para las bases de datos relacionales, XQuery va a ser el lenguaje de consulta para las bases de datos XML. ¿Qué características tiene XQuery? Bueno, se me ha colado aquí la última, la voy a poner así todas, que es un lenguaje declarativo en el que se indica lo que se busca, no cómo se accede al dato, sino qué dato queremos, que es independiente de los protocolos de acceso y del origen de los datos, que respeta el modelo de datos XML, es decir, tanto la fuente de los datos como el resultado de una transformación o de una serie de operaciones de consulta XQuery sería respondería al modelo de datos XML que ya hemos visto, que tiene también soporte para espacios de nombres y también soporta los esquemas y las DTs. Es decir, el lenguaje XQuery es perfectamente compatible con la teoría que hemos visto de XML. Existen también las unidades de información, los datos, tienen la posibilidad, pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Los tipos simples, que son los enteros, las cadenas, los booleanos, etcétera, y también existen tipos de datos complejos, como por ejemplo una secuencia que es parecida a un array, ¿no? Que habréis visto en programación. Este tipo de elementos nos permite desarrollar programas con cierta complejidad. En este tema no vamos a profundizar muchísimo, vamos a ver solamente las bases de XQuery, pero luego se puede aprender mucho más. Y también se pueden combinar fuentes de información diferentes en una sola consulta. Una consulta ahora veréis que en realidad es un programita, ¿no? ¿Para qué sirve XQuery? Sirve para recuperar información a partir de conjuntos de datos, es decir, a partir de archivos XML. Con XQuery podemos consultarlos y extraer información. También podemos transformar, es decir, a partir de un XML construir otro diferente. O también construir un HTML, es decir, que también podemos utilizar XQuery, como vimos en el tema anterior, igual que en XSLT, para obtener un archivo resultante de una consulta que se puede ofrecer, por ejemplo, a un navegador, ¿no? Se puede construir un archivo HTML que al final es la información que es capaz de representar un navegador. Y sería en este caso una alternativa para realizar ese tipo de operaciones. Aquí también se me ha colado un trocito de la información de esta diapositiva, que es que los comentarios en XQuery no se ponen ni con la almohadilla, ni con el asterisco, la barra asterisco que hemos visto en otros lenguajes. En este lenguaje los comentarios empiezan con un paréntesis y 2 puntos. ¿Vale? Y se cierra con los 2 puntos y el paréntesis, como si fueran 2 caritas sonrientes opuestas, ¿no? Estas son las cláusulas del lenguaje XQuery. Se suelen denominar de esta forma, ¿no? FLUOR o FLWR, porque las cláusulas son siempre construcciones que tienen esta estructura. Una cláusula for o una let, que sirve para iniciar un bucle, un where, que es un filtrado, se pueden ordenar y luego se obtiene una salida. Por ejemplo, si tenemos un archivo XML de partida, le aplicamos el filtrado, es decir, con las cláusulas for y let
inicializamos una variable que puede para repetir un bucle, para realizar una secuencia de instrucciones. Estas variables que se utilizan en las cláusulas for y let se denominan tuplas, luego lo vamos a ver. Con el where hacemos el filtrado, decidimos cuáles de esas tuplas son las que vamos a querer extraer del documento. Con el order by decimos si utilizamos algún criterio de ordenación, alfabético, numérico, etcétera. Y luego con la cláusula return devolvemos el documento final ya construido, con lo cual generamos una salida en formato XML, que también puede ser HTML. Vamos a ver algunos ejemplos. Para manejar los ejemplos vamos a utilizar unas herramientas que nos permiten hacer algo parecido a lo que hacemos en el tema anterior, ¿no? Tenemos XPath Tester y tenemos esta, Videlibri, que a mí particularmente me ha gustado más porque te deja ver todo lo que ocurre en una sola pantalla. Vamos a verlo en el navegador. Aquí tenemos, bueno, esta sería el XPath Tester. La idea es que aquí tendríamos un documento XML. En esta ventana de aquí podemos escribir el código XQuery y luego le daríamos a test y nos generaría una transformación. Veríamos aquí el resultado. De la misma forma, aquí tenemos ya un ejemplo. No, bueno, este ejemplo no habría que escribirlo. Porque esta aplicación me permite utilizar diferentes lenguajes, o sea, no solamente me vale para XQuery, sino también para CSS, XPath y JSON. Pero nosotros lo vamos a utilizar en XQuery, entonces tendremos que seleccionar aquí luego la función adecuada y como salida tendremos que decirle que nos construya, por ejemplo, un documento XML, podemos elegir, ¿no? Y podemos decirle que utilice también como formato el XML. Entonces aquí veis que esta herramienta se actualiza automáticamente, es decir, en cuanto yo cambio aquí algún valor, abajo estamos viendo la salida. Si yo quiero utilizar aquí algún XQuery, tengo que borrar este texto y poner aquí el programita XQuery que quiero utilizar. Ahora lo vamos a ver muy detenidamente. ¿Cómo sería un programa XQuery básico? Pues aquí tenéis un ejemplo. Hemos dicho antes que las cláusulas eran F, L, W, ¿no? En este caso no hay una L de let, no hay un let. Let es una función que nos permitiría asignar un valor a una variable. En este caso tenemos otra forma de asignar un valor, que es mediante un bucle. Se genera un bucle for, que lo que hace es que a esta variable, a la variable X, le asigna lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Una secuencia. Esta secuencia de 1 a 3, pues es 1, 2 y 3. Entonces se va a producir un bucle con 3 valores, con 3 tuplas. Y lo que hace dentro del bucle, aquí, fijaos que aquí no hay indentación, en fin, la sintaxis es muy simple, ¿no? Lo que nos devuelve es un texto que nosotros estamos escribiendo aquí, es decir, nosotros con este script estamos generando un documento XML en el que cada uno de los nodos se llama test, o cada uno de los elementos se llama test, y lo que tiene en su interior es el valor de la variable, es decir, la tupla. ¿Y cuál es el valor? Pues primero un 1, luego un 2 y luego un 3. Entonces, el resultado de aplicar este script sería este. Nos genera un documento XML, la primera línea con el primer valor de la variable, que sería un 1, la segunda un 2, y la tercera un 3. Hemos obtenido una salida XML. Este script no ha consultado ninguna fuente XML. Este script es muy básico y es autónomo, digamos, ¿no? Estos 3 valores, el 1, el 2 y el 3, son los valores que adopta, es decir, cada uno de ellos es una tupla. Vamos a ver el primer ejemplo. Partimos de un archivo XML que tiene esta estructura.
librería en la que hay, bueno, pues un atributo por aquí que es categoría. Tenemos una serie de elementos, título, autor, año y precio, para cada uno de los elementos libro. Veis que los elementos libro se repiten. Esto sería la continuación, ¿vale? Hay 4 libros. Este es de la categoría Cooking, este es de la categoría Children y estos 2 de la categoría Web. Vamos a tratar este archivo, lo recordamos. Bueno, voy a irme a mi Sublime y me voy a asegurar de que tengo ese archivo ahí por si lo necesito para trabajar, ¿vale? Aquí lo tengo. Y también en la aplicación que vamos a usar lo voy a cargar. Selecciono y lo voy a cargar aquí. Bueno, sería en este y sería igual, ¿no? Bueno, lo voy a hacer en los dos para que veáis la diferencia. Cargo aquí el XML, en la otra aplicación lo voy a cargar aquí, ¿vale? Vamos a volver a la presentación. Este sería el primer script que vamos a probar. En este script vamos a recorrer en el documento. Esta es la forma de utilizar, ¿no? El for, le podemos hacer referencia a una fuente de información. En este caso sería el documento, vamos a suponer que estuviera guardado en un archivo que se llamara así. En el ejemplo que os voy a enseñar en la web, no puedo ponerle esta fuente de información porque no tiene acceso a ese archivo, sino que está cargado en la misma página. Entonces simplemente eliminaré esto. Pero hay que acceder, a partir de la fuente de información que tenemos, hay que acceder al elemento librería y a su vez al elemento libro. Pues dentro de todos los elementos libro, o sea, cada uno de los elementos libro va a ser el X. Dentro de la secuencia de consulta vamos a filtrar con el where, vamos a filtrar aquellos elementos cuyo precio sea mayor de 30. Y luego de ese resultado vamos a realizar una ordenación por el elemento título y vamos a devolverla. Este sería el ejemplo, este os lo he dejado en el aula virtual con el nombre ejemplo 1. Y vamos a ver cuál sería la operación a realizar. Voy a cargar aquí el archivo ejemplo 1. Vale, este es el filtrado. Lo voy a coger. Lo único que, como os he dicho antes, la fuente de información, voy a cargarlo primero aquí, la fuente de información no puede ser el documento. Vale, bueno, veis aquí la diferencia que hay. El que yo tengo cargado en mi estructura, en mis archivos en los que os voy a colgar, bueno, no estoy seguro si en los que os voy a colgar va con la fuente del documento o no. En este caso está sin la fuente. Y de esta manera es como lo tengo que utilizar aquí en la web, porque en la web no tengo acceso al archivo, ¿vale? Entonces, si le doy a test, va a realizar las operaciones contenidas en este programa y va a obtener un resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues me ha obtenido un archivo XML con esta estructura, con la estructura, el primer título y el segundo título. ¿Qué 2 títulos ha elegido? Pues como el filtrado decía que cogiera los que son mayores de 30, los que tienen precio mayor de 30, este no cumple esa condición, este tampoco, este y este sí. Entonces se ha quedado con estos 2 libros y de esos libros lo único que ha obtenido, lo único que ha devuelto es el título. Entonces tenemos aquí el resultado de realizar la operación. En esta otra herramienta, la de Videlibri, se ve un poco mejor. Coloco la secuencia XQuery aquí. En realidad esta herramienta está preparada para XQuery 3.0, pero yo aquí a mi documento le he puesto 1.0. Bueno, da igual. De hecho, puede ser que simplemente aquí a lo mejor lo tengo que eliminar. Preparo la salida en XML y bueno, no hace falta eliminarlo. Aquí me genera el archivo resultante, ¿veis? Igual que la otra herramienta.
una salida con dos elementos. Vale. Volvemos a la presentación. Y aquí tenéis la salida. Vemos otro ejemplo. En este ejemplo, tenemos una búsqueda dentro del mismo documento de los nodos título. Y vamos a devolver aquí el elemento que la variable va a coger los valores de los títulos. Eso sería lo que se introduciría aquí, en la variable x. Pero luego además, esta sintaxis me permite utilizar un contador. Este sería el contador de elementos. Entonces, con esta forma de expresar el for la variable que sea que cambia de valor, es decir, esta es la que serían las tuplas, los resultados del filtrado, en la posición que corresponda en el documento tal, pues me devuelve el número de orden, la posición, un puntito, porque yo le he dicho aquí que escriba un puntito. Total, que vamos a ver cómo quedaría este. Ejemplo 2. No, este es el ejemplo 3. Porque el 2 ha sido el que os he mostrado antes de entrar en esta parte del documento. Cojo el 3 y este sería la sentencia, la secuencia de instrucciones a realizar. Copio. Le voy a aquí. Lo escribo y fijaos que aquí ya directamente se actualiza sola. Me está devolviendo una lista con 4 libros. A cada uno de ellos le ha metido un elemento como un número de orden que se ha generado por la forma de utilizar la secuencia. Es for tupla en posición. ¿Vale? Bueno, pues este ejemplo es cómo procesar iteraciones con un orden. El resultado, el ejemplo 4 es, en este ejemplo tenemos otra manera de utilizar las variables, en este caso con varios elementos dentro del for. Voy a volver a enseñaros, vuelvo aquí a la presentación, voy al Sublime y lo voy a cargar, ¿no? Cargo la consulta 4. Y la pongo aquí. Fijaos, ¿veis? Esta es la salida. Y bueno, como ya la tengo preparada en la presentación, la vamos a ver ahí. Este es el archivo 4. Entonces aquí hemos metido dentro de la cláusula for, para la tupla, va a tomar, mejor dicho, vamos a tener dos tuplas, una tupla X con estos valores y otra con estos. Entonces, para la primera, dice, fijaos que la tupla X va a tomar los valores 10 y 20, y la Y va a tomar 100 y 200. Entonces, cada una de las líneas resultado va a ser la combinación de todas las variaciones que puede haber entre estos valores. La primera línea sería cuando X es 10 y la Y es 100, luego cuando la X es 10 y la Y 200, ¿veis? Total, que este es el resultado XML producido por esta secuencia for. El ejemplo 5, aquí no hay tampoco, igual que en el anterior, no hay acceso a un documento fuente, sino que directamente es un ejemplo de cómo se utiliza digamos, lenguaje de programación. Y fijaos que aquí es la primera vez que vemos la otra secuencia, la instrucción let. Let nos permite asignar un valor a una variable. Aquí en este caso se le está asignando una secuencia de valores de 1 a 5. Y lo que va a hacer es recorrer, en este caso se va a comportar igual que el test. Va a recorrer desde 1 hasta 5 y va a devolver la salida. La diferencia está en que
si yo utilizo la cláusula for, me va a repetir las instrucciones para cada uno de los valores, ¿vale? Primero el 1 y escribe todo. Luego el 2 y escribe todo. Pero si yo utilizo let, lo que yo estoy haciendo aquí no es un bucle, no es una iteración. Lo que estoy haciendo es asignar algo, un valor fijo a algo. Entonces el resultado de esto no va a ser, como veíamos antes, unas 5 líneas seguidas con los 5 valores, sino que en este caso el valor de x va a ser entera, digamos la secuencia anterior, entera, del 1 al 5. ¿Vale? Lo vamos a verificar. Cargo aquí el ejemplo 5. Y me lo llevo a la aplicación. Y aquí veis el resultado. ¿De acuerdo? Vamos con el ejemplo 6. Pues en el ejemplo 6 lo que tenemos es la utilización de la cláusula order. Es un ejemplo de cómo ordenar una salida de una fuente de información. En este caso sí que vamos a acceder al documento de libros y le vamos a decir que ordene los libros por categoría y por título. Aquí podemos expresar varios criterios de ordenación. Empezaría primero ordenando por categoría y en caso de que varios libros sean de la misma categoría, los ordenaría por título. Vamos a ver cuál es la salida. Este sería el ejemplo 6. Me lo llevo a la aplicación. Si esto lo estuviera haciendo en un xQuery con referencia a un documento que estuviera guardado en mi ordenador, aquí tendría que poner, como habéis visto en la presentación, el doc indicando la fuente. En este caso, al aplicar este filtrado, obtengo. Fijaos que aquí he navegado por libros, entonces me saca le digo que me imprima de los libros el título. Pero el título lo coge entero del documento original, entonces tenía un atributo que lo va a respetar. ¿Y cómo los ha ordenado? Por categoría y luego, en caso de empate, por título. Fijaos que las categorías que tenía era cocina, ¿cuál va antes? Pues yo creo que children va antes que cooking, ¿verdad? Y web va detrás. Entonces el primer libro sería Harry Potter, luego Everyday no sé qué, y luego dentro de web, ¿cuál va antes? Learning. ¿Correcto? ¿Veis? Ha salido perfectamente ordenado. Aquí lo podéis ver. Ese sería el resultado. Vamos con el siguiente. Este sería el ejemplo 7. Aquí lo tengo. En este caso, vamos a ver simplemente qué es lo que queremos devolver de una selección que hemos realizado con xQuery. Entonces, en return se dice que devuelva solo el título de los libros. En este caso, este for recorre todos los libros. Pues lo que va a hacer es devolver todos los títulos. Ahora no me lo ha calculado automáticamente. Aquí creo que está habiendo un error. No. No, perdón, está bien. No sé cómo estaba viéndome, me parecía que la salida era la misma del archivo anterior y no lo es. Bien, pues este sería el ejemplo 7. En el ejemplo 8 hemos metido aquí un poco más de complejidad en la secuencia de return. Estamos devolviendo varios valores, el título, el autor y la categoría. Esto luego hay un ejemplo también que habla específicamente de la categoría. Cargamos el archivo 8.
y tenemos esta salida, a ver, copio y se actualiza automáticamente. Fijaos. Ahora, por cada elemento estamos devolviendo el título, luego el autor. Veis que lo devuelve entero porque aquí he puesto que lo devuelva todo el título, todo el autor. Y aquí le digo que convierta a string la salida del atributo categoría. Entonces esto lo convierte en un string. Es importante, lo vamos a ver más adelante, pero ya os anuncio que los atributos no se pueden devolver como valores de un campo. Y ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, en el que estaríamos construyendo ya un documento HTML completo a partir de nuestra estructura original XML. En este caso veis que el documento HTML se construye utilizando las etiquetas, tal como hemos visto, y luego entre llaves utilizamos las expresiones floor que necesitemos, ¿no? O fluor, esta W estaba antes de la O. Esta expresión recorre las tuplas contenidas en los elementos libros, es decir, los libros, y devuelve una tabla, ¿veis? La tabla se inicializa aquí y luego tenemos la primera fila y la primera columna. En cada columna, con la función string, lo que estaríamos es accediendo al contenido del título. Recordad que antes, en los ejemplos anteriores, hemos accedido a los elementos completos. Es decir, si no ponemos aquí string y dejamos solamente el elemento interior, nos va a devolver una secuencia completa con los símbolos mayor y menor, título y luego dentro el contenido del título. Pero si nosotros accedemos con la función string, estamos extrayendo el valor del título, que lo vamos a incorporar a nuestro documento HTML. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Lo tenemos en Eclipse, está por aquí. Este sería el ejercicio y ahora vamos a ver cómo funcionaría esto. Escribo aquí el código, le doy a las instrucciones de procesamiento y obtengo una tabla con una columna con el título de los libros. Hay otra forma de acceder al contenido, al valor del título, que sería esta. En lugar de utilizar la función string, yo puedo llamar a otras funciones, por ejemplo esta. La función texto extrae el contenido del elemento título. Aquí podéis ver cómo quedaría el documento HTML. Y si yo quiero extraer más elementos, por ejemplo, otra columna con el autor, o el precio, o lo que sea, pues puedo añadir aquí, tiene que ser dentro de la TR. Aquí voy a coger el elemento TD, y en lugar del título voy a poner autor. ¿Veis? Estoy obteniendo una tabla perfectamente estructurada. Con esto tendría un documento, por ejemplo, precio. ¿Vale? Tendríamos una tabla con el título, autor y precio. Y esta tabla es HTML, que es perfectamente visible en un navegador, ¿no? Este sería el resultado del ejercicio tal como estaba planteado. Y por último, xQuery permite la utilización de una serie de operadores y funciones típicos como en la mayoría de los lenguajes de programación. Si queréis ver todo el manual de referencia con todas las posibilidades, con todos los comandos que se pueden utilizar, tenéis aquí el enlace. Está como siempre en la página de W3, del organismo oficial que regula estos protocolos. Y existen funciones que no hemos visto aquí, como, bueno, pues se pueden utilizar todas estas y muchas más, ¿no? Y funciones agregadas para realizar operaciones con números, con
operaciones para contar, para obtener el máximo, la media, en fin, estas serían las operaciones matemáticas, y también operaciones de cadena para obtener la longitud de un string, obtener si hay subcadenas dentro de cadenas de texto, cambiar a mayúsculas, concatenar strings, etcétera. Pues con esto hemos llegado al final del capítulo. Os voy a colgar en el aula virtual los ejemplos que hemos estado viendo aquí. También voy a subir algunos ejercicios para que hagáis vosotros, y os voy a enlazar también unos vídeos de una secuencia de ejemplos con la base de datos libre base X que funciona con XML, y en la que podréis aplicar los conocimientos de esta unidad, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.